Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este episodio. Llevamos ya varios programas hablando sobre las diferentes generaciones, cómo se les ha ido clasificando, pero sobre todo qué es lo que las caracteriza. La idea de estos episodios no es tanto el conocer o el reconocer o el identificar el tipo de generación. Es darnos cuenta de muchas de las razones por las cuales no nos podemos comunicar entre generaciones. Estamos en una época que a la mayoría le gusta pasar en familia. Son épocas de dar y recibir, es lo que dicen los eslogan comerciales. Es la época de reunirnos, de vernos, de convivir. Pero la convivencia cada vez es más difícil precisamente porque nos es difícil comunicarnos. Y ahora voy a hablar de esta generación que creo que ha sido de las más criticadas, de las más apabulladas, pero también de las que nadie comprende. Y es un poco incongruente porque nosotros, las generaciones anteriores, los hicimos así. Creamos esta generación, la dichosa generación Z, la generación de cristal. Son chicos que nacieron a partir del año 2000, que actualmente ya están teniendo trabajos, ya terminaron sus carreras, los que estudiaron carrera, porque son chicos más intrépidos, aventureros, pioneros, valientes. Son aquellos que decidieron que la educación institucional no es para ellos y no los hace incultos, no los hace ignorantes. Son aquellos que son autodidactas, son aquellos emprendedores que inician sus negocios a los 15 años a través de redes sociales. Son aquellos que hablan 2 o 3 idiomas, sí, porque tuvieron esa oportunidad a través de la educación de sus padres, pero también porque les motivó a conocer más cosas. Y los criticamos y los clasificamos solo porque en las reuniones se la pasan en su celular o en su dispositivo electrónico. Y entonces decimos, están como tontos, por decirlo así, es que están ahí enajenados con ese aparato, no están haciendo nada de su vida. Sí, hacen mucho con su vida. Aprenden y no se comunican con las otras generaciones porque cuando hablan o cuando se expresan, las otras generaciones nos cuesta trabajo escucharlos porque además son brutalmente honestos. Y esa honestidad brutal a las otras generaciones no nos gusta escucharla. No nos gusta escuchar porque estamos amargados, no nos gusta escuchar porque no fuimos valientes y tomamos nuestras decisiones, no nos gusta escuchar que a ellos no les importa el qué dirán. Y aquí es donde viene una de las máximas incongruencias de la generación Z. A la generación Z no le importa el qué dirán de las otras generaciones. O sea, expresan su sexualidad, expresan sus intereses, expresan su personalidad sin importarles si su abuelita se infarta, si su mamá le gusta, si su papá los va o no a reconocer. No, para eso son súper valientes. Pero
son extremadamente cautelosos con la opinión de su misma generación. Es por eso la influencia de las redes sociales. Para ellos es básico pertenecer, pero a su gremio, a su comunidad, a su tribu, aunque sea una tribu digital. Por eso valoran tanto el like, el comentario, los seguidores, porque les cuesta trabajo tener la comunicación más básica, que es con los suyos, con su familia. Pero entonces vamos a analizar el término familia de estos chicos. El término familia de estos chicos no es el término que tú y yo conocimos. Una gran mayoría de estos chicos vienen de familias uniparentales. No les voy a decir que disfuncionales, no, porque muchas sí funcionan, pero sí de que sus papás nunca se casaron, nunca vivieron juntos, sus hermanos no son hijos ni de su mamá ni de su papá, o sea, tienen varios hermanos, con unos comparten mamá, con otros comparten papá, viven algunas veces con el papá, otras veces con la mamá. No conocen el concepto familia que nosotros conocemos. No conocen el concepto de estructura que nosotros conocimos. Y luego queremos que entiendan y que pertenezcan, pero nosotros creamos el ambiente en el que ellos crecieron. Por eso no les preocupa tanto. Yo me acuerdo que en mi generación, y yo creo que la generación X, que es la anterior a la mía, era mucho pues no me puedo comportar de una manera que no le agrade a mi familia porque, y si me corren de mi casa, o sea, no sé, era como un miedo común, ¿no? El desheredarte no era que tu familia tuviera mucho dinero, ¿no? Era el que tu familia renegara de ti, el que ya no te quisieran. Y eso era un castigo impresionante. Estos chicos dicen, pues me voy a la otra casa. O sea, si vivo con mi mamá, me voy con mi papá, o viceversa, o con mi abuela, o porque así han andado. Son nómadas familiares. Y por más que se les quiere dar una estructura, es complicado, porque a veces son hijos de madres solteras, y aquí sí es un poquito una crítica, porque son hijos de mamás que decidieron ser mamá soltera. O sea que desde un inicio el plan fue ese. Voy a ser mamá sola, porque puedo, porque quiero ser mamá. Ok, muy respetable. Nada más que ahora esos chicos que ya son adultos o están empezando a ser adultos, crecieron en guarderías, crecieron de casa en casa, crecieron encargados, crecieron entre favores de ayúdame, porque esa mamá que decidió ser mamá sola, pues también tiene que trabajar todo el día, porque no tiene un compañero o compañera que le apoye en el sustento, no solamente económico, sino en el de crianza. Y esta generación es el producto de todas esas decisiones previas de nuestras generaciones. Y ahora solamente los criticamos. Simplemente esta confusión, para mí es una confusión que tienen con los 20 tipos diferentes de describir su sexualidad. No es que no sea su sexualidad o que no sean sus preferencias sexuales. El problema es toda esta situación que traen con la cultura de la ofensa, del me tienes que decir de esta manera, el tenemos que cambiar el idioma para hacerlo más inclusivo. Pero
se vuelven individualistas, enojados, enajenados, impositivos. Y esto es un poquito entendible en esa confusión que tienen, porque también son los hijos de las mamás de la Liga de la Leche, son los hijos que no tengo nada en contra de la Liga de la Leche. Estoy hablando de las mamás radicalizadas, de darles esta educación tan libre y tan amorosa que hay un momento en el que se pierden, ¿me explico? O sea, tampoco estoy en contra de ese tipo de educación siempre y cuando tú sigas aplicándote como mamá, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero empiezan a criarlos así en la infancia y a los 10 años los niños están tan avanzados en su autoconocimiento, en su exploración interior y la mamá todavía vive en el siglo antepasado y ahí es donde se hace la fisura. O sea, hay que ser congruentes con el tipo de educación que intentamos darles a nuestros hijos. Sí hay que estudiar para ser papás. O sea, ok, ya fuiste papá, nadie nace sabiendo ser papá, pero échale ganas. O sea, hay muchos libros de pedagogía, pero claro, los que me están escuchando que son papás van a decir, ay, qué fácil, ¿a qué hora quieres? ¿A qué horas quieres que trabaje? ¿A qué horas quieres que tenga una vida? Ah, bueno, es que eso es ser papá. Precisamente, esta generación Z es el resultado de todos aquellos que quisieron seguir teniendo el patrón de familia de las generaciones anteriores, pero el tiempo ya no daba, la economía ya no daba, la situación emocional ya no daba. ¿Por qué? Porque mi papá o mi mamá podían tener sus propias metas personales y emocionales, pero ante todo iban a anteponer la familia primero. Entonces, sí tengo mi sueño de carrera, pero primero están mis hijos. Sí tengo mi emprendimiento, pero, híjole, pues primero tengo que mantener una familia y no me puedo divorciar. El divorcio no era opción. Entonces, yo no les voy a decir que eran felices, no, pero por lo menos se quedaban. La estructura estaba y esa estructura servía de algo. Ya después venían los problemas existenciales y de amargura y lo que tú quieras, pero la estructura servía. Ahora es, voy a ser mamá sola, voy a ser papá solo, tengo hijos y no los veo, tengo diferentes hijos con diferentes mamás y a veces sí convivo con ellos o bueno, cumplo con la pensión. Por eso, ¿dónde está la estructura? Tampoco les estoy diciendo que tienen que tener su familia telerín de papá, mamá y 2 niños y 2 perros. Cada quien tiene la estructura que quieran, pero una estructura funcional. Algo que contenga emocionalmente a los chicos, porque esta generación se ha hecho a sí misma, para bien y para mal. Y la verdad es que tienen muchas cosas positivas. Los chicos de la generación Z tienen mucho que enseñarnos. Lo que no aprendieron, porque nosotros no se los enseñamos, fue paciencia, tolerancia, estos puentes de comunicación. Si tú te pones a platicar con un chico generación Z, alguien que está entre sus 15 y 23 años, estos chicos son súper inteligentes, conocen muchísimo, tienen mucha cultura general, pero a lo mejor el que no tiene paciencia para escucharlo eres tú, el que no tiene la humildad para abrir tu mente eres tú. No los critiquemos tanto. Sí, sí son una generación de cristal. Sí, sí son la generación de que se ofende por todo y son la generación de la cancelación. Pero vamos a crear, a construir puentes para comunicarnos con ellos. No podemos permitir que la brecha sea cada vez más grande, sobre todo a nivel emocional. Recuerda que hay muchos millennials ahorita criando generación alfa, de la que vamos a hablar mañana, pero también ya empieza a haber generación Z
criando generaciones alfa. Y los millennials, generación X y baby boomer nos vamos a quedar muy alejados de ellos. Y por muchos años, porque la esperanza de vida cada vez es más grande. Entonces, hay muchos baby boomers que todavía les faltan unos 10 años o más. Lo mismo sucede con generación X y con millennials. Entonces, debemos de crear, construir, fortalecer estos lazos y puentes de comunicación multigeneracional. Aprendamos a aprender de la generación Z. Pidámosles perdón, seamos más humildes y también estamos muy a tiempo de enseñarles estructura. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos el día de mañana.